Entrega incondicional. Programa de Dios para la victoria. Por Gary North. Seguimos en este capítulo 2 titulado El hombre y tocaremos en este audio el aspecto de la salvación. La doctrina de la salvación es la más importante en la Biblia. Desde el punto de vista del interés propio del hombre, no es tan importante como la doctrina de Dios, ya que el hombre no es más importante que Dios. Pero desde la perspectiva del hombre, la doctrina de la salvación es la doctrina crucial. Sin esta, la doctrina de Dios solo serviría para condenar al hombre, porque el hombre es un rebelde ético. Es una doctrina compleja. Ha sido el error de muchos cristianos el simplificar demasiado esta doctrina. Para clasificar algunos detalles de esta doctrina, he usado 3 principios ordenadores: el tribunal de Dios, la condición ética del hombre y la tarea terrenal encomendada al hombre. Estos pueden clasificarse como el principio judicial, el moral y el del dominio. Se refieren respectivamente estas 3 subdoctrinas de la salvación: la justificación, la santificación, que es la regeneración, y la adopción. Por haber tanta confusión tocante a la idea de la paternidad de Dios, prefiero comenzar con la adopción. Luego podemos tratar las otras 2 subdoctrinas, que es la santificación y la justificación. Todo el proceso se basa en la selección soberana de Dios, la elección. Vamos entonces con la adopción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y en las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, versículo 1 al 5. ¿Quién era el verbo? Esta luz, Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, del 10 al 12. ¿Ha escuchado alguna vez que alguien hable acerca de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres? Pues es totalmente cierto. Hay una paternidad universal de Dios y hay una hermandad humana universal. Podemos ver cómo funciona en la práctica leyendo el relato de Caín y Abel, 2 hermanos. Abel ofreció a Dios un sacrificio de sangre. Él era un pastor. Caín creyó que su ofrenda sería tan buena como la otra, una ofrenda del campo. Él era un agricultor. Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Caín mató a Abel en su ira, allí en Génesis 4. La gente que usa la frase la hermandad universal del hombre para comprobar que hay una unidad fundamental basada en el respeto y amor mutuo, están tergiversando el testimonio de la Biblia. La hermandad universal del hombre es una hermandad de muerte y destrucción. Los hombres ven la imagen de Dios en sus hermanos y la desprecian porque les recuerda su continua subordinación a su Padre universal, Dios. Pero
¿Enseña realmente la Biblia la paternidad universal de Dios? Desde luego, Pablo, cuando predicó a los griegos de Atenas, usó la doctrina de la paternidad universal de Dios para llevarles al arrepentimiento de sus pecados contra su Padre. Pablo les recordó: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17, versículo 26 al 28. Dios creó al hombre. Él es el padre del hombre. Pero lo que los abusadores de la Biblia no les dicen a sus oyentes es que Dios, el Padre, ha desheredado a sus hijos. Él los ha rechazado, así como rechazó a Caín. Él los ha excluido de su herencia. Él arrojó a Adán del huerto para que Adán no comiera del árbol de vida eterna que crecía allí. Génesis 3:22. Los hombres quieren que se les devuelva su herencia, pero solo bajo sus condiciones sanguinarias. Por haber una paternidad universal de Dios, un Dios que ha desheredado a sus hijos de la vida eterna, los hombres deben volver a Dios por medio del arrepentimiento. Pero no quieren hacerlo. Por lo tanto, Dios ha inaugurado un nuevo programa de filialidad y paternidad. Ese sistema se llama la adopción. A todos los que para ganarse la vida eterna creen en la divinidad de Jesucristo y confían en su obra expiatoria, al derramar su sangre en el Calvario, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pablo escribió: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8, versículo 13 al 15. Pablo dijo a los atenienses paganos que ellos eran los hijos de un Dios universal. También les dijo a los cristianos romanos que ellos eran los hijos de un Dios universal. ¿Estaba confundido Pablo? ¿Se había olvidado lo que les dijo a los atenienses? De ninguna manera. Pablo enseñó la verdad. Hay dos formas de filialidad. Los hijos naturales son condenados desde el nacimiento por causa de la rebelión de Adán. Los hijos adoptivos, adoptados antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4 al 5, son los hijos cuya herencia ha sido restaurada. Los hijos adoptivos son los hijos de una restauración completa. El libro de Job nos cuenta de un hombre justo que tenía gran riqueza. Satanás se presentó ante Dios y dijo que la justicia de Job desaparecería si Dios permitía que Satanás le quitase su riqueza, su salud y sus indicadores tangibles del favor de Dios. Después de mucha tribulación, Dios le dijo a Job que Él es el soberano sobre toda la creación. Ahí en Job 38 y 41. Dios puede hacer lo que quiere con lo que es de Él, lo que incluía a Job. Después de hacerse entender, restauró a Job la riqueza, la salud y una familia grande. Allí véalo en Job 42. El resultado final fue mejor que antes.
Job logró un entendimiento correcto de la soberanía completa de Dios y también logró una riqueza eterna más grande. Esta es la esencia de la adopción, una restauración mejor que el original. Dios adopta. Los hombres responden al anuncio de su adopción al confesar fe personal en Jesucristo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 8 al 10. Dios actúa, los hombres responden. La carta de Pablo a los Efesios da un bosquejo de lo que éramos y lo que somos, por la gracia de Dios, y lo que hemos de hacer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo del 1 al 10. De la muerte a la vida, a través de la fe, por la gracia, para buenas obras que Dios ordenó que hiciéramos. Este es el camino de la restauración. ¿Qué doctrina más maravillosa es esta, la doctrina de la adopción? Presenta algunas cuestiones muy importantes. Sin embargo, ¿cómo puede Dios mirar a un hombre pecaminoso y declararle un verdadero hijo de Dios? ¿Qué pasa con el pecado del hombre? Aquí llegamos al problema del orden de la salvación. ¿Qué viene primero? Lógicamente, aunque a veces simultáneamente. La elección. Lo que viene primero naturalmente es la decisión de Dios de elegir a un hombre. No hay mejor declaración de esto que la de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, del 28 al 31. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. No debemos despreciar la palabra de Pablo. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, versículo 4 al 5. Fue la elección soberana de Dios antes del comienzo de los tiempos. Adoptar para sí a algunos, formándolos a la imagen de su Hijo. La imagen distorsionada de Dios en el hombre ha sido corregida por Dios en el principio y en la medida que maduramos como hijos adoptivos. Esa imagen será progresivamente restablecida por medio de la gracia santificadora de Dios a través del tiempo. Dios nos llama para sí. Él hace una llamada general a todos los hombres, pero una llamada salvadora es una llamada especial. La llamada general es la que menciona Jesús, porque muchos son llamados y poco escogidos. Allí en Mateo 22:14. Esa llamada es como la llamada del padre a un niño descarriado, una que al niño escucha, rehúsa aceptar y huye. Pero la llamada de la elección explícita, o la llamada eficaz, o la llamada ineludible, es la llamada de Dios a sus futuros hijos adoptivos. Ellos no pueden resistir esta llamada. Él los eligió antes que empezase el tiempo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios y a los débiles del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Allí lea en 1 Corintios 1:27. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:29. Es la obra de Dios, no es de la carne del hombre. A fin de probarlo, Él elige a los fracasados del mundo, quienes al fin se convierten en los vencedores con Él. La filialidad adoptiva es tan independiente a la planificación del hombre como la filialidad biológica. Dios es el que adopta a algunos hombres como sus hijos. Ellos no adoptan a Dios. Ellos responden a su condición recién adquirida de filialidad adoptiva, pero solo porque ésta ya ha ocurrido. Como el bebé recién nacido que grita cuando se le da una palmada, los hijos recién adoptados se hacen oír. Ellos no gritan de dolor, gritan de gozo. Ahora toquemos el tema de la santificación o regeneración, pero lo vamos a tocar en el siguiente audio.